Objetos perdidos y encontrados, capítulo 31. Principio de destrucción. Yasuo irrumpió por la puerta principal para ser recibida por la vista de una espada grande y escamosa que se clavaba a través de su hermosa pared de viento y succionaba el chakra de ella. Sintió que el chakra se sacaba de la defensa y calculó mentalmente cuánto tiempo le quedaba hasta que colapsara. Yasuo maldijo en voz baja. Tenía menos de un minuto. Corrió hacia la parte trasera de la casa y se paró junto a la pared, comenzando rápidamente un jutsu que evitaría que ella y Yui fueran golpeadas por el veneno afuera. Una vez que el escudo cayera, el hombre de afuera se dirigiría a la casa y ella podría salir corriendo. Una vez que tuviera a Yui guardada a salvo en algún lugar, podría regresar y buscar a Nori. La pared comenzó a ondularse y desintegrarse frente a ella. El barro caía alrededor de sus pies en grandes trozos. Metió la mano con las manos cubiertas de chakra y sacó más barro de frente a ella, creando un agujero lo suficientemente grande como para que se deslizara. Se agachó para subirse la falda por encima de las rodillas para poder pasar por la salida. Había atravesado una pierna cuando una voz desde atrás la detuvo. «No me digas que estás corriendo», se burló. Se volvió a medias para mirar por encima del hombro. La capa oscura del hombre se arremolinaba a su alrededor donde estaba, la espada descansando sobre su hombro. Él se burló de ella y ella endureció sus rasgos. Se podría atribuir al sol y al viento la extraña textura de su piel, pero no el color gris teñido de verde. Se preguntó brevemente si alguien sabía cómo había llegado a ser así, cómo sus rasgos físicos se habían transformado para coincidir con la inspiración detrás de su espada. Seguramente no podría haber nacido de esta manera, pero no podía pensar en cómo se haría el procedimiento de otra manera. Comenzó a levantar las manos para formar sellos cuando una gran ráfaga de agua entró por el agujero que había hecho en la pared, tomándola desprevenida y enviándola volando por el aire hacia la casa. Se retorció en el aire para proteger a Yui y terminó cayendo de cara contra el costado de su casa con una salpicadura repugnante. Se dejó hundir en el suelo, metiendo las manos dentro de las mangas de su kimono. Apoyó la mejilla contra el costado de su casa y miró a su enemigo a través de los ojos parcialmente abiertos y nublados. Estaba de pie sobre ella, sonriendo a su forma arrugada. Ella gimió como si tuviera un dolor terrible y comenzó a sellar dentro de sus mangas. Había una razón por la que la mayor parte del chakra de las defensas de la casa se había puesto en el suelo. Todavía estaba en condiciones decentes de lucha y le quedaba mucha lucha. Kisame levantó su espada por encima de su cabeza, listo para hacer que el arma se estrellara sobre ella. Se apresuró a terminar sus sellos antes de saltar. Estilo de hielo. Jutsu de huracán de hielo. Gritó por encima del sonido de la espada, creando un enorme agujero en el costado de su casa. Kisame dejó caer su espada y levantó las manos para sostener su cabeza. Yasuo aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y correr. Ise Hurricane era una técnica poderosa, y aunque no lo retendría una vez que ella se hubiera alejado demasiado del alcance para seguir alimentando chakra adicional en él, eso combinado con el tiempo que le tomaría recuperarse de sus efectos, debería darle un tiempo de escape bastante efectivo. En este momento, Kisame sintió que lo estaban lanzando como un muñeco de trapo a través del aire helado del Ártico. Una vez que se rompiera el jutsu, todavía le tomaría un tiempo sentir que podía respirar nuevamente y encontrar el equilibrio en su oído interno. Con un poco de suerte, para entonces ya se habría ido. Dobló la esquina alrededor de la casa y casi se topa con Kisame. Un lado de su boca se torció en una sonrisa. Pensé que eras una especie de leyenda en el este. Estaba ansioso por pelear contigo, Yasuko Ori, la infame reina de hielo. Pero todo lo que parece hacer es correr. El estilo de hielo Kekkei y Genkai de tu clan era legendario. Quería ver qué era superior, mi jutsu de agua, o tu jutsu de hielo. Yasuo no entendió. Todavía podía sentir su chakra drenándose en un jutsu del que él había escapado. Se había ido, pero aparentemente el jutsu seguía funcionando. Entonces sintió que el hombre dentro de su jutsu simplemente se escabullía, como agua corriendo entre sus dedos. Y se dio cuenta de que era exactamente lo que había sucedido. El hombre que había atrapado en su jutsu había sido un clon de agua. El clon de agua más excepcionalmente elaborado que jamás había visto. ¿Viniste aquí solo para probar tus habilidades contra mí? Me siento halagado. Dijo con frialdad, dejando en claro que no lo estaba. Su sonrisa se amplió ligeramente. Sí, claro. Estamos aquí para esperar al niño zorro. Bueno, estarás esperando mucho tiempo. Sora ha regresado a Kaseime en el oeste y está tratando de convencerlos de que le permitan a ella y a los niños quedarse. Si regresan a la aldea de la hoja, será directamente, no viniendo aquí primero. Dejó escapar un ladrido de risa. ¿Crees que decirme eso evitará que te mate?
¿Esperas que crea eso en absoluto? Se mordió el interior de la mejilla para ayudarla a mantener la cara recta. No había esperado evitar pelear. Pero esperaba que la mentira lo desequilibrara un poco, además de evitar que tuviera que matarlo. Si no creía que Naruto vendría aquí, ella podría salirse con la suya simplemente haciéndolo retroceder, forzando una retirada y haciendo que ir al oeste fuera una idea más atractiva. Pero ni siquiera le había creído. Volvió a cambiar su peso fuera de su posición de lucha. Era un insulto a sus habilidades, decir que podía volver a la postura y defenderse antes de que ella pudiera atacar. A estas alturas, esos tres habrán luchado contra Nadara y Shiraku. La niña estará muerta, y el niño y su hermana estarán exhaustos. Pero no podrán detenerse y descansar porque saben que ustedes dos están en peligro. Les llevará al menos 2 días llegar aquí corriendo a toda velocidad e incluso entonces, él y tu antiguo compañero serán tan buenos como inútiles. Tú, tu esposo y tu hija estarán muertos. Buscaremos al niño y nos iremos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Yasu. No podían estar muertos, ¿verdad? Seguramente Sora podría mantenerlos con vida. Seguramente se deslizaría junto a ellos, o los tomaría desprevenidos, o simplemente los golpearía. Pero al ver la cara de Kisame hundirse más bajo el cuello alto de su abrigo, el miedo se filtró en sus huesos. Sora era buena, pero no estaba en la condición en la que había estado hace 6 años cuando se retiraron. Se había centrado en la enseñanza y había dejado caer su propio entrenamiento. Yasu sabía que si no usabas lo que tenías, lo perdías, y no sabía cuánto había perdido Sora. Y de pie en la parte trasera de su casa, mirando a uno de los mejores espadachines que jamás haya caminado sobre la tierra con una de las espadas más grandes jamás forjadas y con su hija atada a su espalda, se preguntó cuánto se había perdido. De repente, Kisame se detuvo, como si estuviera distraído por algo. Le dio a Yasu el tiempo suficiente para alejarse y recuperarse del alcance de ataque de Kisame. Ella se puso en pie y lo miró fijamente. Entonces ella también lo escuchó, un sonido bajo y pulsante que resonó en el aire. Tragó saliva y cerró los ojos. Ella era una de las pocas personas que conocía ese sonido. Volviéndose hacia el ruido, abrió los ojos y miró hacia arriba. Allí, a unos 50 pies por encima de ellos en el aire, había un enorme halcón, batiendo el aire con sus alas y dando vueltas sobre ellos. Y cayendo del halcón hacia ellos a un ritmo extremadamente rápido, había un chico rubio muy excitado con una masa arremolinada de chakra en la mano. Jutsu de clon de agua. Kisame gritó rápidamente, rodeándose de un círculo protector de copias realistas. Jutsu de clones de sombras. Naruto contraatacó, creando 6 réplicas de sí mismo. El Rasengan rodó de su mano y cayó en la mano de otro clon, dando vueltas mientras pasaba entre ellos, moviéndose de Naruto a Naruto. Jutsu de la prisión de agua. Dijo Kisame mientras los clones se acercaban. Capturó 6 de ellos dentro de burbujas de agua, pero el último se retorció en el momento justo para evitar ser capturado. Ahuecando el Rasengan en una palma, trató de empujarlo hacia la cabeza de Kisame, pero fue desconcertado por un cambio repentino de peso y una mano que se envolvió alrededor de su tobillo. Se las arregló para tocar el hombro de Kisame, el chakra rasgando su abrigo hasta la piel y el músculo debajo. Naruto voló hacia atrás por el aire cuando Kisame lo arrojó por el pie. Se retorció en el aire para aterrizar de pie. Detrás de él aterrizaron Sora y Hinata, ambos luciendo tranquilos y no peor por el desgaste. Hinata saludó al halcón y le gritó un agradecimiento. Sora solo sonrió. Sí, lo tienes. Exclamó Sora. Solo le tocó el hombro. Dijo de mal humor. Sí, pero es su brazo de espada. No va a ser capaz de manejar esa cosa tan bien con esos músculos en mal estado. Sora sonrió. Kisame los miró a los 3 con una sorpresa apenas velada. Sora se rió entre dientes. Oh, lo siento. ¿Te preguntas qué pasó con las pequeñas molestias que nos enviaste? Sora preguntó sarcásticamente. Naruto resopló. Los cuidamos con bastante facilidad. Luego convocó a un halcón y se subió a un viaje aquí. Pensé que cuidaríamos de ti mientras estábamos en racha. Kisame sonrió. Así que estás aquí, pero estás completamente agotado. Hinata y yo estamos contratados con los halcones para que podamos tomar prestado su chakra, y Naruto es un fanático del chakra. No estamos completamente cargados, pero somos bastante buenos. Declaró Sora, con una sonrisa arrogante en su rostro. Ciertamente lo suficientemente bueno como para cuidar de un idiota como tú. Agregó Naruto. Aquí. Dijo Hinata, rozando el hombro de Yasu. Me llevaré a Yui. Sora estaba fanfarroneando, se dio cuenta Yasu. A menos que estuvieras tratando con el jefe, se necesitaba mucha práctica para extraer chakra de un animal vinculado.
Sora lo había hecho antes, por lo que probablemente estaba en bastante buenas condiciones, pero Hinata claramente no estaba en plena forma de lucha. Entonces, querían que Yasu peleara mientras ella se llevaba a Yui. Lo último que quería Yasu era separarse de su hijo, pero podía ver que el grupo probablemente estaría mejor si luchaba. Reprimió el impulso de gritar que nadie le iba a quitar a su hija y desató el nudo que sujetaba a Yui contra ella. Colocando cuidadosamente a la niña en la espalda de Hinata, la ayudó a atar la tela mientras Sora intercambiaba púas verbales con Kisame. Así que tengo que preguntar, ¿dónde encontraste a Shiraku? Preguntó Sora. Nunca he conocido a nadie en mi vida que fuera un loco tan idiota. Kisame resopló. Buscando detalles sobre por qué lo trajimos. No desperdicies tu energía. Él sonrió. No te queda tanto. Naruto le devolvió la sonrisa. Ya veremos sobre eso. Comentó, moviendo sus pies a una mejor posición de combate. Hubo un fuerte sonido retumbante detrás de la casa. Cuando se giraron para mirar, pudieron ver grandes trozos de tierra que se elevaban sobre la azotea y hacia el cielo. El agua de las empanadas de arroz voló por los aires, cubriéndolos a todos con un ligero rocío. Tosieron y trataron de mirar a través del desorden para encontrar la fuente del ruido. La garganta de Yasu se cerró mientras miraba hacia la parte trasera de la casa. Esa era la dirección del túnel de escape. A través de la niebla llegó una figura encapuchada, caminando lenta y deliberadamente hacia ellos. Itachi todavía llevaba su amplio sombrero de paja, oscureciendo su rostro, pero había algo en su caminar, tranquilo, confiado, que no dejaba lugar a dudas de que no había nada que lo preocupara. No se alejaba como si todavía hubiera un enemigo del que tuviera que preocuparse. Se alejaba de un enemigo derrotado. Nori. Yasu respiró. Alejándose de Kisame, comenzó a correr hacia la parte trasera de la casa. Pasó corriendo junto a Itachi, quien no hizo ningún movimiento para detenerla, dejándola deslizarse junto a él mientras sus ojos continuaban mirando al frente. Detrás de su casa había un agujero donde Itachi había atravesado el suelo para salir del túnel. Corriendo, se paró en el borde de la rasgadura en el suelo, mirando hacia el agujero con temor. Allí estaba su marido, tendido ligeramente arrugado en el suelo del túnel, el barro se había retirado parcialmente de su cuerpo. Nori. Yasu gritó, saltando al túnel. Ella cayó de rodillas en el barro y extendió una mano temblorosa para sostener su mejilla, volviendo su rostro hacia ella. Respiró hondo. Yasu, ¿estás vivo?, susurró mientras ella apoyaba su cabeza en su regazo. Por supuesto que estoy vivo, idiota. Dijo, levantando las manos para iniciar los sellos para un jutsu curativo. Pero Nori alargó la mano y agarró sin apretar una de sus muñecas. Ella lo miró, sorprendida. Yui, ¿dónde está? Enrolló su mano con más fuerza alrededor de su muñeca. Ella está bien. Hinata la tiene. Nori, cariño, necesito, dijo Yasu en voz baja, con lágrimas en su rostro. Pensé que estabas muerto, susurró, con lágrimas en los ojos. Te vi morir tantas veces. Seguí tratando de salvarte, seguí tratando de quitártelos de encima, pero no pude. Una de sus lágrimas cayó sobre su mejilla. Fue una ilusión. Estoy aquí, estoy bien. Dijo, deslizando sus dedos en su cabello y a lo largo del costado de su cara. Él le sonrió débilmente, tratando de levantar la mano para tocarle la cara. Lo atrapó y lo presionó contra su mejilla. ¿Se han ido?, preguntó Nori. A Yasu se le ocurrió que su esposo ya no estaba en su sano juicio, que la línea entre lo que era real y lo que no lo era se había vuelto irremediablemente borrosa por las ilusiones de Itachi. Aparentemente la había visto a ella y a Yui siendo asesinadas, incapaz de hacer nada. Se mordió el labio y asintió. Se han ido y nunca volverán. Él sonrió ante eso y frotó las puntas de sus dedos sobre su mejilla. Cuida de Yui, mantenerla a salvo, dijo. Los ojos de Yasu se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. No. No, Nori, no te rindas. Ella juntó sus manos de nuevo, comenzando el jutsu curativo, pero una vez más su mano la detuvo. No lo hagas. Me voy. Usé todas mis fuerzas tratando de salvarte y no pensé que hubiera podido. Pero estás aquí, estás a salvo. Todo está bien. Puedo irme ahora. Dijo Nori, su discurso se ralentizó mientras hablaba. No, no puedes. Tienes que quedarte aquí conmigo. No te atrevas, Yasu gritó frenéticamente. Te amo, Yasu. Dijo, su voz más fuerte. Nori, por un segundo pensó que estaba empezando a salir de eso. Que lo peor había pasado y que se iba a quedar con ella. Pero luego su mano se convirtió en un peso muerto debajo de la de ella. Sus ojos se cerraron y su cabeza cayó hacia un lado para descansar contra uno de sus muslos. Nori.
Ella susurró, bajando su mano, para poder sostener su rostro entre los suyos. ¿Nori? Volvió a preguntar más fuerte, el pánico se hizo más prominente en su voz. Sus hombros comenzaron a temblar mientras le acariciaba la cara, sus lágrimas corrían por su rostro. Finalmente, respiró hondo y tambaleándose y gritó su nombre al cielo. Exclamación de cierre. Alrededor del frente de la casa, Naruto, Hinata y Sora observaron cómo Itachi cruzaba el patio para pararse a unos metros de Kisame. Los miró con una mirada que no era del todo desdeñosa y no era del todo aburrida, pero claramente no antagónica. Llegas antes de lo esperado, dijo casi sin inflexión en su voz. Fue simplemente una declaración, no una expresión de sorpresa o miedo. Aparentemente Nadare y Shiraku no estaban a la altura del trabajo. El Hyuga todavía está con ellos. Kisame se burló. Hinata ajustó a Yui sobre su espalda y cambió su peso, pero no apartó la mirada. Yasu regresó por el costado de la casa, medio cargando y medio arrastrando la forma inerte de su esposo. Sus ojos permanecieron fijos en Itachi, mirando fijamente a su centro. Cojeaba bajo el peso adicional, respirando con dificultad. Se detuvo en un parche de césped al lado de la casa y se inclinó para colocar a su esposo en el suelo. El dobladillo de su kimono estaba roto y embarrado, la manga casi completamente arrancada. Su cabello blanco había caído parcialmente y colgaba de sus ojos con bordes rojos. Respiró hondo y plantó los pies, preparándose para la batalla. Sora, Naruto y Hinata corrieron al lado de Yasu y Nori. Hinata se arrodilló junto a Nori, Yui todavía atada a su espalda y comprometió su límite de línea de sangre. Es él. La voz de Naruto se apagó. Hinata lo miró, los ojos blancos rebosantes de lágrimas. Su charca ha dejado de fluir por completo. Está muerto. Naruto aulló de rabia, las rayas en sus mejillas se ensancharon y se volvieron más irregulares, las pupilas de sus ojos se entrecerraron. Levantó las manos para comenzar a sellar cuando la mano de Sora en su pecho lo detuvo. Sacudió la cabeza hacia Yasu. Ella puede hacerlo. Ella susurró. Naruto respiró hondo y trató de calmarse. Yasu continuó de pie junto a su esposo y furioso. Itachi metió la mano en la manga de su abrigo, ocultándola de la vista mientras hundía la barbilla por debajo del cuello de su abrigo. Torció los dedos de su mano en una extraña señal, diferente a cualquiera de los medios sellos que usaron Naruto y Hinata. Fijó sus ojos en Yasu, que estaba comenzando a formar sellos con sus manos. Reunió su chakra y susurró en voz baja. Arte ninja de la ilusión. Depresión de la nube mental. De todos los genjutsu que se habían inventado en la última década, pocos eran tan ilusorios como las nubes mentales. El chakra del usuario entró en el cerebro del enemigo y se metió con los equilibrios químicos, lo que resultó en cambios masivos de emoción. Originalmente se había utilizado para crear manía en los luchadores, haciéndoles creer que eran literalmente invencibles, lo que les permitía ir a la batalla con un abandono imprudente. No les había tomado mucho tiempo cambiar los efectos y crear una nube mental que desencadenó una profunda depresión oscura en la mente, enviando a la víctima a la desesperación. A menos que fueran frustrados en el primer intento, era casi imposible que la persona supiera que estaba siendo influenciada por genjutsu. A menos que alguien supiera exactamente qué buscar, era prácticamente imposible identificarlo desde el exterior. Y a menos que se rompan, permanecerían en el sistema de alguien durante meses, carcomiendo su psique. Yasu casi logró repelerlo. Itachi observó su rostro mientras luchaba contra el ataque y le dio un pequeño impulso extra al chakra. Ya se dirigía parcialmente a la desesperación por la muerte de su esposo. No se necesitaría mucho más para empujarla al límite. ¿Yasu?, preguntó Sora, atreviéndose a enviar una mirada a su compañera por encima del hombro. Su rostro se torció cuando el genjutsu se hizo cargo. Luego gritó y cayó de rodillas, sosteniendo su cabeza y sollozando incontrolablemente. Yasu. Sora lloró y se volvió hacia su compañero. Sora. Sora, se ha ido. Ella gimió, agarrándose al borde de su abrigo negro. Los ojos de Sora se abrieron como platos. Nunca había visto a Yasu así. Sora, ¿qué voy a hacer sin él? Dejó escapar un fuerte gemido y se soltó, permitiéndose caer al barro. Yasu. Recupérate. Gritó Sora. ¿Qué diablos le pasaba? La mujer que Sora conocía probablemente se enfurecería contra los hombres que mataron a sus seres queridos, no se derrumbaría y se preguntaría cómo iba a sobrellevarlo. No mientras estaban parados justo frente a ella. Así que este es el Heraklesa, resopló Kisame. Resultó ser un desafío. Patético. ¿De verdad pensamos en intentar reclutarlos?, anunció, apartando la espada de su hombro y apoyando la punta en el suelo. Parece que no vamos a tener que preocuparnos por el hecho de que todos ustedes aparecieron.
De todos modos, son tan buenos como inútiles. ¿Por qué tú, Naruto? Comenzó. Naruto. Sora cortó antes de cambiar al western, con la esperanza de que Itachi y Kisame no hablaran el idioma. Quiero que retrocedas como si tú y Hinata se fueran, luego se separen y vayan en direcciones opuestas. Naruto se dirige al noroeste y Hinata se dirige al sureste. Deberían seguirte. Intentaré atraer a uno de ellos hacia el norte y luego podremos regresar y luchar contra ellos juntos. Hinata, te preocupas por llevar a Yui a un lugar seguro y luego regresas. Discute conmigo como si no quisieras ir. Terminó rápidamente. Pero hermana, no te dejaré aquí. Naruto gritó en oriental. Quiero tomar estos, no hay tiempo para discutir. Vete. Ella gritó y los tres comenzaron a moverse. Sora cargó directamente hacia Itachi y Kisame, con las manos firmando para activar el Setsumei. Su mano brilló de color púrpura mientras esquivaba a Kisame para regresar hacia Itachi, agachándose y moviéndose. Ella intentó tocarlo con una mano, pero él lo evadió fácilmente. Ella se alejó de él y aterrizó agachada, enviando una pierna para pasar por debajo de sus pies. Saltó y nuevamente evitó ser atrapado mientras ella intentaba golpearlo desde abajo. Naruto y Hinata retrocedieron y observaron cómo Kisame recogía su espada para avanzar hacia ellos. Esperaron hasta que retrocedieron unos 50 pies antes de separarse, Hinata se alejó de la lucha y Naruto se dirigió hacia Sora en ángulo. Había viajado unos 100 pies cuando se dio cuenta de que nadie lo seguía. Se giró para ver a Kisame parado exactamente en el mismo lugar en el que había estado cuando se separaron, mirando primero a Naruto y luego a Hinata. La vio retroceder y luego hizo 3 sellos cortos y la señaló con el dedo y dijo algo que Naruto no pudo escuchar. Hinata se congeló en seco. Y luego se dio la vuelta lentamente. Observó cómo Kisame se alejaba de él. Naruto se encontró mirando a Hinata parada allí con Yui en sus brazos. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero mantenían determinación mientras veía a Kisame avanzar hacia ella. Miró a Nori que yacía muerto en el suelo, con los ojos vacíos mientras Yasu se aferraba a su pecho y sollozaba. Luego miró a Sora, que estaba frente a Itachi, con los ojos fijos en el centro de su cuerpo. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Un simple paso pasó por su cabeza. No. 10 respiraciones. Luego concéntrate en la meta. Eso es todo, destruye el Akatsuki. Mátalos a todos. Kyuubi exclamó con puro deleite. Respiró profundamente y comenzó a acumular chakra de zorro en su núcleo, tirando de él alrededor de la espiral en su estómago y en una bola apretada. Con cada respiración que tomaba, apretaba el chakra más y más, tirando de él alrededor y alrededor de su centro. Establece tu intención. Destrucción. Voy a empujarlo hacia abajo hasta que no quede nada. Voy a asegurarme de que no lastime a Hinata o Yui o a cualquier otra persona. Lo perseguiré si tengo que hacerlo, pero nunca volverá a lastimar a nadie. Elige tu principio. Llámalo desde tu interior y deja que se haga cargo. Permita que ese principio se imponga. Destrucción. Voy a destruir a Kisame. Para cuando lo haga, no será más que un montón de sangre o un montón de cenizas. Borraré su existencia. Sí, ejerce tu odio y destrúyelo. Kyuubi gritó. Deja que el chakra se relaje y se vaya. Naruto liberó la bola de energía dentro de él, dejándola salir en espiral hacia su cuerpo, llenando sus venas con chakra. Sintió como si casi lo estuvieran levantando de sus pies mientras el chakra cargado de propósito bombeaba a través de sus venas. Podía hacer cualquier cosa, y lo primero que iba a hacer era destruir completamente a Kisame. Y luego las cosas comenzaron a cambiar. Exclamación de cierre. El sonido de la risa del Kyuubi sacudió la mente de Naruto. Sora nunca había dejado que Naruto practicara los principios con el chakra del Kyuubi. Era una combinación demasiado peligrosa. Demasiadas cosas podrían salir mal si el demonio de alguna manera tomara el control parcial. Ella le había hecho jurar que nunca los usaría al mismo tiempo, a riesgo de que ella le pusiera un jutsu de silencio permanente. Naruto se había quejado levemente, pero estuvo de acuerdo. A menos que supieran exactamente lo que sucedería, era demasiado arriesgado. En ese momento no parecía una promesa tan difícil de cumplir. Normalmente, cuando emergía el chakra demoníaco, lo hacía con algún tipo de advertencia. Naruto se quedaría sin chakra regular, o se enfurecería y el chakra se desenrollaría lentamente de su lugar en su núcleo. Si estaba tratando de usarlo sin una de estas condiciones, tendría que preguntar y persuadirlo. Entonces, los principios de intención serían su primera línea de defensa, y si eso no funcionaba, podría dejar de usarlos y comenzar a usar el chakra del zorro. Parecía bastante simple. Excepto por la primera vez que había visto al Kyuubi mientras caía al barranco, Naruto no había hablado con el demonio dentro de él.
sensación de que se había convertido en una presencia sombría e indefinida que siempre se escabullía en el fondo de su mente. Naruto nunca se olvidó de él, pero era fácil fingir que no estaba allí cuando no lo necesitaba. Todo eso cambió en un instante. ¿Estás listo para ver toda la fuerza de mi niño poderoso?, preguntó la voz de Kyuubi. No, ¿por qué usar todo mi poder? Solo se necesitaría la mitad para que Akatsuki supiera el significado del terror verdadero y absoluto. Naruto sintió que sus niveles de chakra se disparaban cuando, de repente, más chakra del que había experimentado en su vida se precipitó a través de su sistema. No era el desenrollamiento que normalmente asociaba con la liberación del chakra del Kyuubi. Esta fue una carrera como una presa que se rompe repentinamente. Era más de lo que había experimentado antes, más de lo que había sentido en el puente cuando tenía 12 años, más que en el bosque durante el examen de Chunin, más que cuando había luchado contra Neji. O incluso cuando estaba luchando contra Sasuke. ¿Te gusta, chico?, preguntó Kyuubi. Era demasiado para su cuerpo para que su cuerpo lo manejara. Comenzó a burbujear de su piel como una especie de quemadura química. Su piel comenzó a derretirse y curarse a sí misma al mismo tiempo, haciendo que el cuerpo de Naruto pareciera que todo había sido muerto de un color rojo quemado. Lo único que parecía característico de la apariencia de Naruto era su ojo, pero incluso sus ojos tenían pupilas rojas sinónimo de cuando usaba el chakra del zorro. 4 colas se estrellaron contra el suelo a su alrededor, destruyendo los arrozales en los alrededores. Todo el chakra pulsó una vez, realineándose con el principio de destrucción. ¿Te gusta, no?, preguntó el zorro. Sintió una deliciosa alegría correr por sus venas, haciéndolo cerrar. Esa no era su voz, y esa no era su emoción. Trató de empujar al Kyuubi hacia abajo, pero el demonio se enfureció dentro de él, abrumando sus sentidos. Naruto levantó la cara y dejó escapar un aullido. A través de la visión teñida de rojo, podía ver a todos mirándolo. Cuando sus ojos llegaron a Kisame, se entrecerraron. Esa era su presa. Ese era el que iba a destruir. Podía sentir el poder acumulándose en su palma y se dio cuenta de que inconscientemente había comenzado a formar un Rasengan en su mano, un Rasengan del mismo color que el chakra que rodeaba su cuerpo en lugar de su color azul normal y casi el doble de grande. Se agachó cerca del suelo, listo para saltar, la bola de chakra giraba cada vez más rápido en su mano, reuniendo más y más poder. En el rincón de su mente, apenas podía escuchar a Hinata gritar su nombre. Gruñó. Golpeó. Perdidos y encontrados, capítulo 32. Kyuubi vs. Kisame. Los colores de Itachi revelados decir que Hinata le tenía miedo a Naruto habría perdido por completo el punto. Estar asustada no era un estado poco común para ella. Tenía miedo de decepcionar a su padre, de luchar contra Neji, de cualquier cosa por encima de una misión de rango C, de convertirse en jefa de su clan, de los Kasei y de los Akatsuki. Por supuesto que estaba asustada, pero esa era una emoción con la que había llegado a lidiar a lo largo de los años. Lo que vio ahora hizo más que asustarla, la sacudió hasta la médula, y algo más. Donde Naruto había estado parado unos segundos antes, ahora había una masa furiosa y arremolinada de chakra rojo sangre profundo, y en su núcleo había algo que tenía la misma forma que Naruto. Se extendía en extremidades largas y agitadas, destruyendo todo lo que aterrizaba. El cuerpo del chakra se movía hacia adentro y hacia afuera como si estuviera respirando, la superficie ondeaba con una vida extraña. Fue horrible, inhumano y aterrador. Pero la peor parte fue que a pesar de todo no podía ver a Naruto. Estaba parado allí un minuto y al siguiente era como si un verdadero demonio zorro estuviera parado allí, o tal vez incluso un mini Kyuubi. Raoul y Naruto habían calculado hasta qué punto Naruto podía controlar al zorro, y eso era 3 colas. Hinata vio 4 colas agitadas. Observó cómo la extraña mezcla del cuerpo de Naruto y el chakra demoníaco se lanzaba hacia Kisame. De repente se le ocurrió a Hinata que parecía no tener idea de lo grande que se había vuelto, o había olvidado que ella y Yui estaban allí. Mientras volaba por el aire apuntando entre ella y Kisame, ella apenas logró girar y correr a tiempo para salir del alcance de sus colas antes de que aterrizara. Naruto golpeó el suelo con un rugido y se arrojó directamente a Kisame, Rasengan se extendió frente a él. Su oponente respondió levantando su espada y cortando la bola de chakra en 2. Claramente esperaba que siguiera atravesando la mano de Naruto, pero en lugar de eso, Naruto atrapó cuidadosamente la espada en su mano de chakra. La espada comenzó a succionar el chakra y la mano se marchitó, el brazo se volvió como una cuerda delgada. Desnudando la mano, Kisame forzó la palma debilitada de Naruto hacia atrás. Los ojos de Kisame se abrieron en estado de shock cuando Naruto le sonrió y sus colas volaron alrededor de su cuerpo hacia el hombre.
Doblando las rodillas, el ninja rojo saltó en el aire, su abrigo ondeando con el viento. Unos pocos sellos rápidos y un aluvión de agua se estrellaron sobre Naruto. Gruñó y se dio la vuelta, enviando olas de agua por todas partes. Hinata abrazó a Yui con más fuerza en su cuerpo cuando una de las olas se estrelló contra ellos, dejándola empapada de pies a cabeza. Empujando su flequillo húmedo fuera de su cara, hizo una mueca mientras las colas azotaban el aire, creando un extraño sonido de aplastamiento cuando atravesaban la parte superior de las plantas de arroz. Observó cómo Naruto doblaba las piernas y saltaba hacia el Kisame que ahora descendía. Naruto juntó sus manos, no los cubiertos de chakra, sino sus manos reales de carne y hueso, y comenzó a sellarse rápidamente. Segundos después, gritó Fox Fire Jutsu y un estallido masivo de llamas rojas explotó del chakra rojo de Naruto en forma de cabeza de bestia, envolviendo a Kisame. Hinata no podía ver lo que estaba pasando dentro de la bola de fuego, pero los dos hombres deben haberse golpeado entre sí, porque lo siguiente que supo fue que estaban volando por el aire en direcciones opuestas. Kisame, con su abrigo aún en llamas, aterrizó en el techo de la casa. Las llamas parecían ser absorbidas por su espada mientras se comía el chakra que las alimentaba, pero no antes de que algunas escaparan al techo de paja de la casa. Dispararon a través del techo, atrapando los pastos secos. Se puso de pie, arrancando los restos carbonizados de su abrigo. Naruto se giró y gruñó, corriendo a cuatro patas hacia la casa. Sí, destrúyelo, ordenó Kyuubi. Naruto usó el Fox Fire contra Kisame nuevamente. Kisame logró bloquear y absorber parte del fuego, pero era obvio que estaba dolorido por el ataque. Todo parecía moverse demasiado rápido para él, las cosas sucedían antes de que pudiera siquiera pensar en ellas. Estaba haciendo cosas, ejecutando jutsus, lanzando golpes, sin siquiera saber lo que estaba haciendo. Estaba acostumbrado a la idea de que el chakra lo guiaría hacia su propósito, pero esto era diferente. Este no era un vago sentimiento de otro mundo lo que lo guiaba. Esta era una identidad extraña que se había apoderado por completo. Desde el centro de Naruto, un estallido de chakra rojo intenso latió a través de su caparazón de chakra. Se ondulaba y se transformaba, las colas se volvían irregulares y afiladas a lo largo de un lado. Se agachó y luego se impulsó bajo el brazo levantado de Kisame y se volvió detrás de él. Kisame gritó mientras las cuatro colas atravesaban su cuerpo, dejando enormes cortes sangrientos. Las colas salieron disparadas de nuevo, esta vez para envolver el brazo de la espada de Kisame. El color rojo intenso pulsó a través del cuerpo del chakra nuevamente y luego las colas se retrajeron, llevándose consigo el brazo de Kisame, arrancado por la cuenca. Kisame gritó de dolor, su mano opuesta se estiró para sostener el muñón ensangrentado. Naruto arrojó el brazo, enviándolo y la espada volando a un campo cercano. Con una sonrisa maliciosa, Naruto volvió a colocar las colas del Kyuubi y las estrelló contra el costado de Kisame. No había forma de que el hombre pudiera escapar, no había forma de que pudiera sobrevivir teniendo gran parte de su cuerpo hecho pedazos. No emitió ningún sonido cuando cayó hacia atrás del techo. Sin gemidos, sin gritos, nada. Solo un golpe sordo y repugnante cuando golpeó el suelo, las extremidades restantes se torcieron en ángulos extraños. Naruto dejó escapar un aullido y saltó del techo, las garras de chakra completamente extendidas. Aterrizó agachado directamente encima de Kisame, con las garras clavadas en el torso del hombre. Destrozaron su cuerpo, cortando capas de carne y hueso. Naruto aulló mientras continuaba destrozando al hombre, haciéndolo pedazos. Naruto saltó por encima de la sangre y ejecutó el Fox Fire Jutsu, prendiendo fuego al cadáver ya muy muerto. Este es nuestro poder Naruto. Juntos somos más poderosos juntos que nunca separados. Tu jutsu y mi chakra podríamos ser inmortales y todopoderosos. Kyuubi despotricó. Hinata se amordazó y luchó contra el impulso de vomitar mientras miraba y olía el cadáver de la Akatsuki. Era algo horrible y brutal, muy lejos del estilo normalmente inteligente y único que Naruto solía usar para pelear sus batallas. Esto fue monstruoso. Quería poder decir que él no la asustaba. Quería poder amarlo por completo y, honestamente, había pensado que había aceptado todo lo que él era. Pero la verdad del asunto era que en ese momento ella estaba horriblemente asustada de él. Y así, se acabó. Uno de los 7 espadachines de Mist, uno de los hombres más fuertes del este, había sido asesinado, despedazado y prendido fuego por un monstruo inhumano. Infinitamente brutal, fue un pequeño vistazo de lo que debe haber sido cuando el Kyuubi había vagado libre de todas las restricciones, en su propio cuerpo. Era imposible luchar. Incluso para uno de los Akatsuki. Hinata tragó saliva mientras Naruto se alejaba lentamente de lo que solía ser Kisame.
Ahora todo lo que quedaba era un montón de carne quemada y sangrienta. El principio de destrucción. Los Kyuubi habían destruido por completo a Kisame. Y así, la intención completada y Kisame destruido, el control sobre el chakra debería haber vuelto a Naruto. Los principios solo tomaron el control mientras la intención original estaba en su lugar, y luego se disolvieron, su tarea cumplida. Pero justo cuando Naruto podía comenzar a sentir que el principio se desvanecía, una voz baja retumbó en su cabeza. ¿Nos hemos olvidado de Itachi Uchiha?, preguntó Kyuubi. Itachi. Sí, en su enfoque en Kisame, se había olvidado de Itachi. ¿A dónde se había ido el hombre? Se giró para ver a Itachi parado frente a su hermana. Parecía no hacer nada, pero de repente, ella se dobló y cayó de rodillas. Itachi tenía que ser la persona más indescifrable que Sora había conocido. Había pasado años metiéndose en la cabeza de los Klesa, aquellos que se habían vuelto tan locos que eran un peligro para la sociedad. Había conocido a personas que se habían ido tan completamente que pensó que podía meterse en la cabeza de cualquiera. Pero no importaba cuánto lo intentara, parecía que no podía entrar en la mente de Itachi. Era como si simplemente existiera separado del resto del mundo, sin participar, solo existiendo. Algo tenía que estar impulsándolo, algo tenía que hacer que masacrara a su familia y se uniera a los Akatsuki. Pero ella fue completamente incapaz de encontrarlo. Entonces lo encontró, no era Klesa. Era un vengador. No se volvió loco con el poder que tiene. Controla, manipula y busca más poder. Haría cualquier cosa por el poder. Incluso matar a todos sus seres queridos. Se pararon uno frente al otro, los ojos de Sora fijos en el centro de Itachi, ambos esperando que el otro se moviera. El Sharingan era un arma que generalmente se usaba en reacción a las cosas que haría un oponente. Se basaba en saber qué iba a hacer la persona a continuación, llamar su atención y volver sus propios movimientos en su contra. Si ella esperaba, lo obligaba a hacer algún tipo de movimiento, lo más probable era que le diera la mejor oportunidad que podía esperar del hombre. Pero cuando llegó su gol, no fue en la forma que Sora esperaba. Los Ramyaku fueron envenenados por el hombre que te crió, ¿correcto?, dijo, y ella se congeló. ¿Cómo diablos sabía eso? Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras miraba al hombre, incapaz de decir nada. Ella simplemente continuó mirando su centro, sin moverse, sin decir una palabra. Así que eres Teishi Ramyaku. Orochimaru parece ser muy bueno para detectar talento cuando lo ve. Fue como un puñetazo en el estómago. Nunca le había dicho eso a nadie, ni a Naruto, Hinata o Yasu. La única persona que lo había sabido era Nanashi y no había forma de que hubiera revelado el secreto. ¿Era esta alguna habilidad del Sharingan de la que no había oído hablar? Fue él, no podría. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Qué tiene que ver Orochimaru con el té en China? Entonces recordó las últimas palabras de Shiraku, ¿podría realmente ser igual que Sasuke? Ella tembló, pero no dijo nada, teniendo cuidado de no mirarlo directamente. No podía entender a este tipo. Era como si fuera un observador embelesado pero desapasionado de todo lo que lo rodeaba. Sintió como si la estuvieran examinando bajo un microscopio, y el hombre que la examinaba estaba listo para aplastarla entre los portaobjetos. Me pregunto qué haría la gente si supiera que estás vivo. No fue una amenaza ni una burla. Era simplemente una declaración, como si simplemente se preguntara qué harían aquellos que conocían su herencia si descubrieran que no estaba muerta. Pero sonaba como si realmente no le importara de una forma u otra. Valía la pena pensar en ello. Y fue una de las cosas más escalofriantes que Sora había escuchado. Ha pasado mucho tiempo. Me han olvidado. Ella dijo, y era parcialmente cierto. Su padre, no Orochimaru, habría seguido adelante y Sasuke era prueba de ello. Simplemente la había descartado como otro experimento fallido y siguió adelante. Pero probablemente había otros que reconocerían el nombre de Ramyaku incluso si no la reconocieran específicamente. Itachi solo la miró fijamente, los pensamientos obviamente dando vueltas en su cabeza de una manera que ella no podía comenzar a entender. Podría ser útil si eres capaz de juntar todas las piezas de lo que sucedió. Dijo. Puse todas las piezas juntas. ¿Por qué crees que hice lo que hice? Preguntó, todavía con cuidado de mantener sus ojos enfocados en su estómago, en lugar de en su rostro. Se quedó en silencio por un segundo, mirándola. Inhaló y exhaló profundamente. Él la había sacudido, pero ella se mantenía firme y se negaba a ceder. Yo era su segunda opción, después de ti. Después de que ambos no pudimos llegar, fue tras mi hermano pequeño, a quien tan amablemente le he dado. Pero Naruto hizo exactamente lo que planeé y se lo devolvió a la hoja. Dijo Itachi.
Después de que te fuiste, destruyendo el complejo, tu padre me marcó, como te marcó a ti, y ha sabido marcar a Sasuke. Sentía como si el mundo se hubiera caído debajo de ella. Sin que se lo pidieran, sus ojos se movieron hacia arriba para mirarlo a la cara. Lo estaba usando. El genjutsu que solo uno con el Sharingan completo puede hacer, la capacidad de perforar la mente de alguien. Para mostrarles el pasado o los futuros posibles. Un genjutsu tan real que ni siquiera el ninja de mente más fuerte no puede ver más allá. Algunos dicen que otros Uchiha ni siquiera pueden ver a través de él. Si ese es el caso, entonces Sora sabe exactamente cómo Itachi mató a todo su clan, usó el Tsukuyomi y el genjutsu definitivo finalmente lo había mirado, ahora Itachi podía asegurarla dentro del Tsukuyomi completo. Su mundo se tiñó de rojo y luego comenzó a girar a su alrededor. Su respiración se detuvo en su garganta cuando dio un paso hacia atrás, tratando de romper el contacto visual, pero no pudo apartar la mirada. El rojo se hizo más profundo y se oscureció, ya que parecía filtrarse en su piel, impregnando su cuerpo. Se sentía como si la estuviera atrayendo cada vez más fuerte, succionándola dentro de sí misma. Y luego, como un globo que estalla, todo salió corriendo de nuevo y ella ya no estaba parada en los campos. Estaba de rodillas en un piso cubierto de tatami en una gran habitación abierta. Era pequeña, una niña otra vez, con las manos apretadas en su regazo. Había gente a su alrededor, bloqueando parcialmente la luz que entraba por las pantallas de papel de arroz, pero no podía ver sus rostros. Las manos la alcanzaron y la pusieron de pie, torciendo sus brazos detrás de su espalda e impidiéndole moverse. Alguien tiró de su cabello obligándola a mirar a la multitud. Algunos de los seres sin rostro se separaron y su padre, Orochimaru, apareció a la vista. Él le sonrió, con los ojos muy abiertos y un poco enloquecido. Ella tembló y la mano en su cabello se echó hacia atrás más. Orochimaru avanzó hacia ella, sus pasos suaves, sus ojos enfocados en los de ella. Extendió una mano para acariciar la parte superior de su cabello y el costado de su cara. Quería desesperadamente mirar hacia otro lado, pero no podía, estaba fascinada por sus ojos. Esto es falso, todo es falso. Gritó una joven llorando, Sora logró apartar la mirada y cerrar los ojos. No es falso, querido Pacey. Orochimaru arrulló. Sora miró a su padre, no Orochimaru, solo para ver la cara de Itachi. Sora gritó de nuevo. Y luego un dolor punzante como un par de agujas calientes le atravesaron el cuello. Tiraron ligeramente, tirando de su carne y formando un círculo fuertemente enrollado en la base de donde su cuello se unía a su hombro. Un zarcillo salió disparado, subiendo a su cabeza y luego bajando a lo largo de su columna vertebral. Ella gimió. Había algo familiar en el dolor. Luego, el dolor comenzó a extenderse con una sensación repugnante y de arrastre, como una criatura viviente, esto también se sintió familiar. Lentamente se apoderó de su hombro y comenzó a bajar por su espalda y pecho. Había sentido todo esto antes, pero no podía ser. Yacía inerte en los brazos de su captor, mirando a los ojos de su padre, no al cruel Sharingan de Itachi, mientras sentía que el sello se apoderaba de su cuerpo. Ella iba a volver a ser suya, y esta vez no tenía la capacidad de luchar contra eso. Sucedió una y otra vez. El proceso duró una eternidad, y había perdido la cuenta de la cantidad de veces que se había reproducido, el dolor nunca se calmaba, el tiempo nunca parecía pasar más rápido. Entonces las cosas se pusieron rojas de nuevo y comenzaron a arremolinarse. Sora se encontró una vez más de pie en los campos de arroz, mirando a Itachi. Nada había cambiado a su alrededor. Había pasado menos de un instante. Cayó de rodillas, agarrándose con las manos. Su cabeza colgaba flácidamente mientras intentaba respirar. Trató de agarrar la hierba entre sus dedos, pero se resbalaron y terminó plana contra el suelo. Estaba tomando toda la energía que tenía para mantenerse consciente. Su mano se frotó contra la cicatriz en su cuello. La cicatriz dolía mucho, como una sensación de ardor. Casi tan malo cuando Orochimaru se lo había puesto. Usé el Sharingan para copiar el jutsu de sellado de la marca de la maldición de las tormentas de Orochimaru. Dijo Itachi con la misma voz monótona. Es una buena maldición, una de sus mejores, su segunda mejor en realidad. La maldición del cielo de Sasuke es el modelo de producción, por así decirlo, y muy superior a los nuestros. Pero necesito que mates para poder matar a más de los Akatsuki, y a juzgar por tu desempeño con Shiraku, necesitarás esa marca de maldición para hacerlo. ¿Qué hiciste? La voz de Sora tembló de miedo. Te devolví el regalo que Orochimaru nos dio a los dos, debo repetirme, la marca maldita de las tormentas. Dijo Itachi con un sentido de neutralidad. ¿Qué? No, no puede ser. Dijo Sora mientras se retorcía en el suelo.
Oh, no te preocupes, usé un jutsu de sellado de marcas de maldición para sellar la marca, sellé el mío de la misma manera que sellé el tuyo. Itachi todavía tenía ese mismo sentido de neutralidad. Solo perderás el control si quieres. La idea es que eres un jugador clave en mi esquema, el ojo de mi tormenta, por así decirlo. A pesar de lo que todos dicen, no sirvo a la Akatsuki, solo me sirvo a mí mismo. Mis objetivos no son los mismos que los de Madara Uchiha. Sora tembló de esfuerzo. Eso es imposible, Madara Uchiha murió hace años. Itachi negó con la cabeza. Incorrecto. Está muy vivo, incluso si solo es un caparazón. Y él es el enigmático líder de la organización que llamas Akatsuki, incluso si nadie sabe dónde está. Itachi miró fijamente a la mujer que yacía en el suelo. Se concentró en su cuello. En la parte superior de su vieja cicatriz estaba la marca de la maldición, una marca gris en forma de huracán. A su alrededor había un círculo de runas negras. La marca parecía extenderse un poco, pero se arrastró hacia atrás en el círculo de runas. Una pena, pensó, quería enfrentarme a Taifugans con todo su potencial. Ella sería útil en el futuro. Mientras controlaba el sello que le había colocado, controlaba la marca de maldición, y por eso controlaba el ojo de la tormenta. Su plan parecía estar funcionando como lo planeó, tenía a Taifugan y pronto tendría a Kyuubi. El único inconveniente fue la muerte de su pareja. Había cometido un grave error de cálculo. La línea de tiempo de alguna manera se había desviado. Los tres habían llegado a tiempo para ayudar a sus amigos, lo que debería haber sido imposible. Deberían haber estado demasiado agotados para hacer algo más que correr, y mucho menos hacer una invocación tan grande. Y, sin embargo, de alguna manera, lo habían hecho y habían logrado tener suficiente chakra para seguir luchando. Itachi no sabía cómo Minato Namikaze había sellado al demonio dentro del niño, pero sin embargo, lo había hecho. Estaba creando una mezcla interesante, pero impredecible, de chakra. No era una cuestión de liberar al demonio, o incluso simplemente desviar su energía. Había una relación más complicada entre el niño y su demonio. Ahora el chico estaba poniendo su mirada en él, sin duda con la intención de representar exactamente el mismo destino que había tenido en Kisame. Itachi negó con la cabeza. La muerte de Kisame pondría en peligro sus planes, pero no muy grande. Bueno, de cualquier manera, demostró que el chico venía más rápido de lo programado. Sin consecuencias. Itachi tenía un plan de respaldo si Kisame moría prematuramente. Por eso tenía a Nadare, Saya y Rikimaru. Un montón de peones desechables. Itachi solo tardó una fracción de segundo en sopesar sus opciones. Kisame estaba muerto y pensando que solo iba a tener que cuidar a una persona, Itachi había usado por error el Tsukuyomi en el hombre. Usarlo en la mujer a sus pies había sido, estaba seguro, la mejor opción, poniéndola en su lugar para planes futuros. Además, crear una marca de maldición y un sello no era fácil. Pero desafortunadamente eso lo dejó bastante agotado, y con el niño ahora una masa de chakra muy volátil. Era demasiado arriesgado tratar de llevarlo solo, incluso si usaba el Amaterasu. Iba a tener que recuperarse y volver a buscar al niño más tarde. El resto de los Akatsuki podían esperar al demonio, no le importaba. Si los demás no podían cumplir con sus responsabilidades, entonces no era su deber limpiar sus errores. Volvería a buscarlo más tarde, no por el líder Madara Uchiha, sino por él mismo. Todo fue como estaba planeando, con el último Ranjaku en sus manos, la pelota estaba en su cancha y el demonio pronto lo haría. A continuación, necesitaba que Sasuke terminara su última tirada. Además de Orochimaru, era hora de que cumpliera con su parte del trato. Y con eso Itachi desapareció. Simplemente estaba allí en un momento y se fue al siguiente. Sora miró fijamente al suelo donde Itachi había estado parado. Tenía la horrible sensación de que ahora estaban en un problema aún mayor que antes. Se tocó el cuello. Esto no puede estar sucediendo, pensó. De repente, una ráfaga de chakra horrible pasó corriendo por su cabeza desde la casa detrás de ella. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba a su hermano. Cubierto de chakra rojo, todo su cuerpo murió del color de la sangre y gruñe como un animal. Giró la cabeza de un lado a otro, claramente buscando a Itachi. Era exactamente como había temido. La combinación de principios avanzados y el chakra de Kyuubi le ha dado al demonio zorro una oportunidad para salir. Maldijo con dureza en voz baja. Maldita cosa, probablemente había estado esperando una oportunidad como esta, una batalla con las emociones fuera de control y los riesgos extremadamente altos. Naruto estaba dispuesto a hacer casi todo lo posible para proteger a sus seres queridos, por lo que el Kyuubi podría tentar a Naruto para que lo dejara tomar más y más control hasta que atravesara el sello.
Lo más aterrador era que Naruto estaba usando las 4 colas, más de lo que tenía alguna esperanza de controlar. Naruto tuvo que luchar contra el Kyuubi, calmarse y empujarlo hacia adentro. Usando todas las fuerzas que tenía, se dio la vuelta sobre su espalda y miró hacia la casa. Hinata estaba de pie junto a Yasu, Yui todavía en sus brazos. Parecía que estaba en estado de shock. Bueno, al menos estaba de pie. Hinata. Ella gritó. La niña miró hacia arriba, un poco sorprendida por su aturdimiento, y luego comenzó a moverse hacia Sora. Cuando llegó allí, Sora pudo ver el pánico en sus ojos, y cuando habló, su voz estaba casi angustiada. Sensei, Naruto, él es. Hinata se quedó atrás. Sora la interrumpió. Toma, dame a Yui. Necesito que vayas a buscar a Naruto. Ella dijo. Hinata la miró fijamente por un segundo y luego miró hacia el campo donde estaba parado Naruto, con las colas azotando en todas direcciones. Pero no puedo. Dijo Hinata, con voz llena de desesperación. Los ojos de Sora se entrecerraron. No tienes otra opción. Eres el único que puede hacerlo. Ahora dame a Yui y ve a calmarlo. Hinata se mordió el labio inferior y miró hacia el campo. Enormes golpes de chakra rojo pintaron el cielo, moviéndose en remolinos arqueados. Lo que sea que haya ahí fuera, no podía ser su Naruto. No su amor. No el hombre que amaba. Sensei, él es. Ella farfulló nerviosamente. El temperamento de Sora se rompió. Mira Hinata, todavía estoy consciente aquí. No creo que Itachi tuviera la intención de matarme, pero tampoco creo que tuviera la intención de dejarme despierto. Está agotado, pero no se va a rendir en este momento. Necesitan a Naruto para algo y no creo que matar a uno de ellos vaya a influir tanto en ellos. Probablemente esté ahí afuera en este momento reagrupándose. Tal vez haya más de ellos alrededor. No lo sé, y no podemos permitirnos el riesgo. Necesitamos subir la montaña ahora. Y eso significa que tienes que ir a buscar a ese chico y traerlo de vuelta aquí. Hinata tragó saliva y asintió, arrodillándose para poner a Yui sobre el pecho de Sora. Ella sonrió débilmente y logró poner un brazo alrededor de la niña dormida. Solo tienes que hacer que luche contra eso. Todavía puede tomar el control, pero necesita contraatacar. No estoy seguro de que en este momento esté pensando lo suficientemente claro como para darse cuenta de eso. De pie sobre ella, Hinata se mordió el labio y asintió. Obligó a su corazón a dejar de latir tan rápido y respiró hondo unas cuantas veces. No podía permitirse el lujo de asustarse. Todo lo que podía hacer era entrar allí y calmar a Naruto. Respiró hondo una vez más y luego se dirigió a través de los campos. Sora cerró los ojos y rezó para no haber enviado a la niña a la muerte. Seguramente Hinata podría comunicarse con él. Pero el Kyuubi se había apoderado casi por completo. Por separado, somos débiles, Naruto, pero juntos podemos ser más fuertes que cualquier cosa jamás imaginada. El Kyuubi susurró, y Naruto estaba dispuesto a creerle. La necesidad de atrapar a Itachi lo consumió, magnificada por una rabia primitiva para destruir todo lo que pudiera interponerse en su camino. Apenas podía pensar, y mucho menos razonar. Hinata se paró justo afuera de la rabia de sus colas y comenzó a gritar. Naruto. Por favor, cálmate. Es el Kyuubi. Está tratando de romper el sello. No puedes dejar que gane. Pero sus gritos parecían no tener ningún efecto, como si él no hubiera podido escucharla en absoluto. Iba a tener que acercarse, hacer algo drástico, solo para que él la escuchara. Lo que está diciendo está mal. Antes sí, quería salir, pero ahora mis ojos están abiertos. Naruto, contigo, soy mucho más poderoso que separado. Agradezco a tu padre por darme esta maldición, no, bendición. Podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Incluso gobernar este mundo, e incluso el otro mundo. Kyuubi declaró. Hinata se apresuró a entrar, tratando de acercarse lo suficiente como para detener parte del flujo de chakra y al menos disminuir el efecto del chakra Kyuubi en su sistema. Si podía cerrar solo algunos de los agujeros de chakra, cerrándolo parcialmente, entonces tenía la oportunidad de calmarlo. Pero tratar de atravesar las 4 colas sin ser golpeado era casi imposible. Si no hubiera tenido su Byakugan, nunca habría podido hacerlo. Solo alguien que pudiera ver en casi todas las direcciones podría ver las colas detrás de ella. Pero no pudo esquivarlos todos. Atrapó uno en su pecho, empujándola hacia atrás, sus pies se agitaron impotentes en el aire antes de que lograra maniobrar debajo de él y caer al suelo. Ella hizo una mueca y trató desesperadamente de inhalar. Le habían quitado el viento antes, pero siempre la hacía congelarse por un momento, tendida en el suelo. El tiempo suficiente para ver la espada que sobresalía de la tierra.
La espada de Kisame, desafortunadamente con el brazo de Kisame todavía agarrando el mango, pero después de todo lo que había pasado, eso difícilmente iba a consternar a Hinata. Una espada devoradora de chakras podría ser justo lo que necesitaba para llegar a Naruto, incluso si no parecía hacerle mucho bien a Kisame. Si de alguna manera pudiera encontrar una manera de distraerlo con eso, arrastrándose sobre su vientre, Hinata se dirigió hacia la espada. No le quedaba mucho chakra, pero a veces era una cuestión de sutileza sobre la fuerza bruta. Ella hizo una mueca, mientras pensaba en su novio furioso detrás de ella. La fuerza bruta era definitivamente a lo que se enfrentaba. Observó cómo el chakra fluía a través de la espada como si fuera un ser vivo. Le tomó un momento, pero encontró los lugares que necesitaba golpear para revertir el flujo de chakra. Formando duras agujas de chakra con las puntas de sus dos dedos, cavó debajo de la cubierta de piel de tiburón de la hoja mortal y redirigió el flujo, haciendo que corriera hacia atrás, filtrando chakra en el aire. Agarrando la empuñadura con ambas manos, se estremeció cuando la espada comenzó a temblar bajo la presión de tener el chakra arrancado de sus pasajes internos. Dobló las rodillas y jadeó, lanzando el arma lo más lejos que pudo. Voló por el aire, sus temblores se volvieron cada vez más violentos hasta que finalmente explotó justo antes de tocar el suelo. Al instante, todas las colas del Kyuubi se agitaron hacia la explosión, arremetiendo para envolver los fragmentos de la espada. Era su oportunidad y la aprovechó. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, corrió lo más rápido que pudo hacia el lado de Naruto, solo con la esperanza de poder llegar a su cuerpo antes de que las colas regresaran. Estaba a 6 pies de distancia cuando una de las extensiones volvió a azotarla y la golpeó en la parte posterior del hombro con un gran trozo de la espada de Kisame. Gritó cuando escuchó que el hueso de su hombro se rompía, pero la fuerza del golpe la impulsó hacia adelante para caer a los pies de Naruto. Ella miró hacia arriba y lo encontró parado junto a ella y gruñendo. Ella tragó saliva y tembló de miedo cuando él retrocedió, con la cara torcida. El chakra rojo del Kyuubi llenó completamente su vista. De cerca pudo ver que el hombre que conocía no era el que miraba por esos grandes ojos rojos. El demonio se había apoderado por completo. Una gran mano de chakra tiró hacia atrás y hacia arriba, lista para deslizar. Naruto. Gritó de desesperación y terror. Por un breve segundo, algo brilló en sus ojos, reconociendo quién era ella y que no quería hacer esto. Ella se lanzó hacia él, envolviéndolo con sus brazos. Naruto se tambaleó hacia atrás, de repente capaz de ver lo que estaba sucediendo de nuevo. Hinata estaba aquí aferrándose a él. ¿Significaba eso que Kisame estaba muerto, su intención de destruirlo cumplida? ¿No significaba eso que debería tener el control nuevamente? Una rabia se apoderó de él, interrumpiendo sus pensamientos. No pienses en ella, concéntrate en tu presa. Si piensas en ella, se escapará. Solo deshazte de ella por ahora. Con todo el poder que tenemos, ella podría volverse inmortal con nosotros. Ahora mismo tenemos que encontrar a Itachi Uchiha. Ordenó Kyuubi. Sí, Itachi. Todavía tenía que matarlo, destruirlo. Pero, ¿qué pasa con Hinata? Necesitaba asegurarse de que ella estuviera a salvo. El chakra rojo picó la piel de Hinata mientras presionaba contra él, pero ella se aferró, forzando sus brazos hasta que lo agarró a él y no a la forma del Kyuubi. Su hombro gritaba de dolor desde donde había sido golpeado por la cola, pero no lo soltó. Ella hizo una mueca y enterró su rostro en su pecho. A su alrededor, sus colas se enfurecían y el chakra latía, pero ella no lo soltó. Se necesitó toda la fuerza y determinación que tenía Naruto para evitar que el Kyuubi estafara a la chica que se aferraba a él, le rompiera el cuello y la arrojara. El demonio se enfureció contra la niña, gritando en la cabeza de Naruto para matarla. Ella está tratando de detenernos. Está tratando de hacernos débiles de nuevo. No dejes que te lo quite. Te dije que podemos hacerle inmortal con nosotros. Ella podría ser nuestra reina. Pero tenemos que encontrar a Itachi. Gritó Kyuubi. Sosteniéndolo con un brazo, Hinata convirtió su dedo índice y medio en una punta y comenzó a presionar con cuidado los agujeros de chakra en el pecho de Naruto. Al instante, sintió que la presencia del Kyuubi comenzaba a retroceder a medida que el flujo de chakra se reducía a un goteo. Pero estaba luchando, tratando desesperadamente de reabrir los agujeros con pura fuerza. Hinata tuvo que seguir regresando y volver a sellar los agujeros nuevamente para tratar de mantenerlo fuera. Naruto fue arrojado a un mundo de rojo intermitente. Por un segundo tendría un control parcial, y luego el Kyuubi se abriría paso de regreso a través de los pasajes y todo volvería a ser rojo. Por favor, cariño. Lucha contra él. Susurró Hinata.
Incluso mirando hacia atrás y tratando de reconstruir todo más tarde, ninguno de los dos estaría seguro exactamente de qué causó que el Kyuubi finalmente retrocediera. No podían imaginar que se hubiera cansado o que se hubiera rendido. Pero justo cuando Hinata pensó que no podía intentar sellarlo una vez más, los Kyuubi dejaron de intentar abrirse paso. Naruto dejó de tratar de averiguar qué estaba pasando. Y luego el rojo comenzó a desvanecerse de su vista y su piel comenzó a sanar, devolviéndolo a su forma original. Sacudió la cabeza para aclararlo. «Hola, Ina», preguntó, mirando a la chica con sus brazos envueltos alrededor de él, la cara firmemente enterrada en su pecho. «Naruto», ella susurró, levantando la cabeza para mirar a él, sus ojos y rostro llenos de esperanza. El rojo se había ido, la piel de su rostro al menos había regresado y sus ojos habían vuelto al azul. Vacilante, alargó la mano para apartar un cabello suelto de su rostro, tratando de resolver lo que acababa de suceder. El tierno gesto fue todo lo que necesitó Hinata para estallar en lágrimas. Ella lo agarró con fuerza, nuevamente enterrando su rostro en su pecho nuevamente, pero esta vez sollozando. La rodeó con sus brazos mientras sacudía la cabeza de nuevo, tratando de despejar lo último de la neblina de su mente. Lentamente, se desvaneció, pero no antes de que un susurro final recorriera su cerebro. «Recuerda, sin mí no pudiste matar a tus enemigos. Si realmente quieres protegerlos, vas a necesitar mi ayuda. Juntos podríamos hacer grandes pensamientos. Podemos ser geniales. El más grande», dijo Kyuubi. Naruto miró a su alrededor hacia el campo a su alrededor. Los campos de arroz estaban arruinados. Toda la cara de los campos, una vez ordenada, ahora era caótica. La tierra había sido levantada en enormes masas de barro mezcladas con los delicados tallos del arroz, ahora triturados y doblados. Había venido chocando por los estrechos senderos de tierra y gracia que separaban los campos, cavando zanjas profundas. Los agricultores de aquí tardarían años en reconstruir. Pero peor aún, Naruto miró en la dirección donde Kisame había muerto. La vista casi hizo que Naruto se atragantara. «Hice eso», pensó, pero, ¿cómo? El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, arrojando una extraña luz dorada sobre todo. A lo lejos, podía ver la casa de Nori y Yasu, todavía en llamas. Silueteado por el fuego, Yasu se sentó en el suelo junto a Nori, gritando de agonía. Podía distinguir el cadáver mutilado y humeante de Kisame que yacía en un montón de sangre en el suelo, y su hermana acostada con Yui sobre su pecho, con la cabeza inclinada hacia ellos, pero con los ojos cerrados. Por un momento temió que estuviera muerta, pero luego pudo distinguirla abriendo los ojos para mirarlos. Su agarre se apretó alrededor de Hinata, que todavía estaba llorando en su pecho. Lo había hecho. Había destruido todo a su alrededor, los campos de arroz que había ayudado a plantar y la casa en la que había vivido. Lo había arruinado todo. Fue su culpa. Si no hubiera entrado en sus vidas, los Akatsuki nunca los habrían perseguido. No habría habido necesidad de rastrearlos si no lo hubieran entrenado, y si no hubiera necesitado aprender el puño celestial, Sora no habría tenido que sacarlos de la montaña. Había estado aquí, tenía la oportunidad de protegerlos, de acabar con eso, y todo lo que había causado era más dolor. Cuando debería haber podido intervenir y mejorar todo, lo había empeorado todo. Había arruinado sus vidas y casi mata a Hinata. Él la miró acurrucada en sus brazos, llorando. La culpa lo carcomió. Fue toda su culpa. «No, pequeño, los protegiste», le dijo el zorro tratando de hacerlo caer mejor. Naruto estaba confundido, Kyuubi acababa de tratar de calmar su dolor. Tenía que llevarlos de vuelta a la montaña antes de que sucediera algo más. Soltó a Hinata, retrocedió un paso y frotó sus brazos hasta que ella lo miró. «Vamos», dijo. «Salgamos de aquí». Ella se tragó las lágrimas y asintió. Juntos se dirigieron de regreso a la casa. Cuando llegaron a Sora, Hinata recuperó a Yui, que aún estaba inconsciente, y Naruto ayudó a su hermana a ponerse de pie, con el brazo alrededor de su cintura. Tropezaron con Yasu. Su cabello se había caído parcialmente de su moño limpio y mechones se extendían por el pecho de su esposo. Ella se aferró a su ropa con las manos de nudillos blancos, sacudiéndolo ligeramente. Ella gritó su nombre, su cuerpo se agitó con sollozos. Hinata giró la cabeza de Yui hacia su hombro, a pesar de que la niña no podía ver ni escuchar los lamentos de su madre. Nadie merecía ver a un padre tan desconsolado. «Hinata, necesito que hagas una señal para traer de vuelta al halcón». «¿Puedes hacerlo?», Sora dijo en voz baja. Hinata sintió. Le quedaba suficiente charca. Sabiendo que podrían tener que correr, le habían pedido al halcón que se fuera, pero no fuera muy lejos. Con un poco de suerte, una simple señal la traería de vuelta rápidamente.
Cambiando a Yui para que sus manos estuvieran libres, corrió a través de los sellos y completó el jutsu. El chakra fluyó de sus manos y se disparó hacia el cielo. Esperaron hasta que el halcón reapareció, aterrizando con gracia y bajando para poder subir. Sora trató de mantenerse un poco más erguido. Yasu, tenemos que irnos. Dijo con calma. No. Gritó a todo pulmón, antes de enterrar su rostro en el pecho de Nori nuevamente. La voz de Sora era fría, casi insensible. Yasu, no es seguro aquí. Tenemos que irnos antes de que regresen. Que vuelvan. Los mataré a todos. Yasu gritó. Yasu, no estás en condiciones de luchar contra ellos. Si te quedas, te matarán. Respondió Sora. No me importa. Ella gimió, apuntando su rostro hacia el cielo. La calma de Sora se rompió. Maldita sea, Yasu. ¿Quieres que Yui sea huérfana? Eso pareció sacar a Yasu de su sorpresa un poco. Miró a su hija, que descansaba en los brazos de Hinata. Yui, ella respiró. Sora miró a su compañero. Si te quedas aquí y regresan, morirás Yasu. Incluso si logras matarlos, no lo traerás de vuelta. No. No puede dejarme. Ella gritó. El rostro de Sora se suavizó. No lo hará. Pero necesitamos que vengas con nosotros ahora, por el bien de Yui. Ella resopló. No quiero dejarlo aquí. Sora suspiró. Naruto me decepcionó. Su hermano frunció el ceño, pero dejó que su hermana cayera de rodillas. Necesito que lleves a Nori al halcón. Te queda suficiente, ¿verdad? Él asintió, agradecido de que le quedara suficiente energía para hacer al menos un pequeño arrepentimiento por todo lo que había hecho. Se acercó y levantó al hombre, colgándolo sobre su hombro. Yasu se quedó en el suelo, los ojos viajando hacia arriba hasta la forma inerte de su esposo. Yasu. Dijo Sora, llamando la atención de la mujer. Necesito que me ayudes. No puedo subirme a la espalda del halcón por mi cuenta. Asintiendo, Yasu se puso de pie y la ayudó a ponerse de pie. Sora respiró tambaleándose. Está bien. Vámonos.